Hola, gracias por estar en tu zona favorita. Mi nombre es Andrés Barrera. En esta clase te voy a estar enseñando qué es la blockchain y vamos a ver un poco del proceso de minería. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Debajo del video encuentras el botón suscribirse, es totalmente gratis. Apóyame con un like si es de tu interés este contenido. De esta forma me vas a colaborar para así poder continuar con estos proyectos. Si tienes alguna duda o inquietud, déjamela en la caja de comentarios. Vamos a ir a nuestra pizarra. Acá lo primero que vamos a ver es que es una blockchain. Esta en español se traduce como cadena de bloques. Esta es una base de datos distribuida, descentralizada y segura, la cual registra todas las transacciones de una criptomoneda entre dos partes porque esta va de punto a punto. Esta base de datos se encuentra en millones de ordenadores y lo mejor de todo es que su acceso es público. Estas transacciones forman agrupaciones conocidas como bloques, que a la vez se codifican y se vinculan unos con otros. Y lo que debemos recordar es que es segura porque se basa en criptografía. Ejemplo, el Bitcoin se basa en un hash que se conoce como SHA-256. Una vez que un bloque es asignado a la blockchain, ese bloque no puede ser modificado. De ahí la importancia también, porque los piratas informáticos no van a poder hackear esta red. Cuando hablamos que la base de datos es pública, no quiere decir que podamos ver las identidades del comprador y vendedor. Eso es totalmente anónimo. Lo que sí es público es la información de la transacción y es lo que vamos a ver en un momento. Veamos qué es la minería. Este es el proceso por el cual se validan y agrupan las transacciones de una red para luego añadirlas a un libro contable conocido como blockchain. Es la misma base de datos. Este proceso brinda seguridad al mismo tiempo que permite la generación de nuevas criptomonedas. Pero ustedes se preguntarán por qué se le conoce a este proceso como minería. Y esto es debido a que en esencia es muy similar a la minería de cualquier mineral como el oro o como el carbón. Solo que en vez de tomar un pico y una carretilla para extraer el valor de la tierra, acá utilizamos el software y el hardware de todo el proceso de computación para extraer el valor, pero en la red. Esa sería una diferencia que ustedes y yo comprendemos. Vamos a entender que cuando minamos estas criptomonedas ponemos todo el poder del procesamiento del hardware al servicio de una red, ya sea Monero, Bitcoin, Ethereum, ADA. Estas redes de criptomonedas necesitan el poder de nuestros equipos para poder confirmar que las transacciones de los usuarios son válidas. Todas las transacciones son válidas, pero si están agrupadas en un bloque que luego se añade a la blockchain. Quiere decir que cuando se realiza este tipo de transacciones, todo va a quedar registrado en estos bloques para poderse añadir a la blockchain. Acá viene algo muy importante. Cuando nosotros agregamos nuevos bloques a la cadena de blockchain, nos pueden dar dos recompensas. La primera son las comisiones pagadas por los usuarios que hicieron las transacciones que incluimos en nuestro blog. La segunda y la más valiosa por los mineros son las nuevas criptomonedas que emite la red de forma programada. Ya vamos a ver un poco más a detalle cómo se realiza este proceso para las personas que están interesadas en minar. Pero vamos a ver qué hace un minero para verificar estas transacciones. Primero vamos a entender que la minería de Bitcoin, por ejemplo, son los nodos mineros y en algunos casos los operadores de un grupo de mineros. Estos se conocen como pools. Estos se encargan de seleccionar las transacciones en espera de la mempool. Esto es un explorador de bloques, es solo eso, de la red de Bitcoin y luego las anida para ser añadidas a una plantilla de bloques para ser minadas. Asimismo son ellos quienes se encargan de verificar su legitimidad incluso antes de agregarlas al bloque.
porque tiene que haber, por supuesto, una confirmación. Vamos a ver esto a mayor profundidad, pero lo más importante de todo es que se vaya entendiendo todo lo que se está explicando para que de esa forma ya podamos realizar un mapa visual en nuestra mente para entender un poco más cómo funciona este proceso. Vamos a ver el primer paso, y aquí es donde los nodos completos verifican que cada una de las transacciones son legítimas. Los nodos completos, entre los cuales se destacan los nodos mineros por tener una copia de la blockchain y la posibilidad de trabajar con algoritmos de minería, son los participantes encargados de auditar las transacciones realizadas por los usuarios. Entendamos, la tarea principal es comprobar que las criptomonedas que se están enviando no han sido utilizadas anteriormente, o sea que no se esté realizando un doble gasto. Esa es la primera función para que podamos tener una idea. Vamos a poner un ejemplo. Si un usuario malicioso tiene 2 Bitcoin en su monedero y quiere transferir la totalidad de esas monedas a un usuario X y volver a enviar 2 Bitcoins, aunque ya sabemos que no tiene más, pero él quiere transferir a un usuario Y. Tal como podemos entender, desea usar más dinero del que tiene en su cuenta, para así poder engañar al sistema para realizar múltiples transacciones. Pero lo que no sabe este pirata informático es que la red reporta esta anomalía en la transacción. Por eso les decía, no se puede hackear, no se puede hacer este tipo de engaños al sistema. Pero mira, lo sorprendente de la función hash es que si alteramos un solo dato de los datos de la transacción, se generará un código alfanumérico completamente distinto para dicha operación. O sea, las dos transacciones de nuestro pirata informático que vengan del mismo monedero y estén usando los mismos Bitcoin son completamente distintos, porque cambian la dirección de destino. Los nodos se encargan de verificar el hash y dan un voto de confirmación para considerar esta transacción como válida. Aquella transacción que tenga más confirmaciones es la que se considera como más segura, puesto que posee el consenso de todos los nodos de la red. Ustedes saben que tienen una copia de seguridad. Por lo general, esta es la transacción que los nodos mineros incluyen en la plantilla de bloques para minarlo. Vamos a ver el paso número 2. Los nodos mineros agrupan las transacciones como bloques ya confirmados. Todas las transacciones que han sido enviadas por los usuarios y que están siendo verificadas por los nodos completos y no han sido confirmadas, esperan en la mempool de la blockchain para que sean seleccionadas por los nodos mineros. Estos participantes, que la mayoría de las veces son pool de minería, o sea, varias personas, estos se encargan de seleccionar las transacciones con mejores comisiones y que han sido verificadas previamente por los nodos completos. De esta manera, las agrupan en una plantilla o lista y las agregan a un bloque que todavía no ha sido confirmado. Como estamos viendo en la imagen, los mineros agrupan las transacciones en una plantilla de bloques para ser confirmadas próximamente. Los nodos mineros deben respetar el tamaño que tienen los bloques de la red, según el protocolo que rige la blockchain. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin, todos los bloques tienen un tamaño máximo de 2 MB. Eso lo vamos a ver ahorita. En ese sentido, todo el lote de transacciones agrupadas debe pesar cerca de los 2 MB, pero nunca más de ese tamaño, no pueden sobrepasarlo, porque si no, no será procesado. Vamos con el paso 3. Acá es donde se agrega el hash del bloque anterior y otros datos al bloque no confirmado. Una vez agregadas las transacciones al bloque, los nodos mineros también se encargan de registrar la información, la cual es vital para minar las criptomonedas
y confirmar el bloque. En un ejemplo más claro, los bloques tienen un encabezado en donde se identifica el hash. Este se conoce como ID block y este es del bloque anterior. Los datos del encabezado del bloque son importantes para que el minero pueda solventar el acertijo matemático, como lo estamos viendo en la imagen. Vamos a entender un poco la dificultad, porque esta también se especifica en la marca de tiempo y se calcula un posible nonce. Este es un número que solo puede usarse una vez. Es un número arbitrario que se emplea en criptografía en los protocolos de autenticación. Así que de esta manera se están preparando todos los elementos para poner a correr la función hash e iniciar el trabajo de dar con el hash único. Este se le conoce como identificador del bloque que se está creando. En el paso número 4, el equipo especializado empieza a resolver el problema matemático para dar con un resultado. Tal y como explicamos anteriormente, todo cálculo matemático de la función hash es llevada a cabo. Acá empleamos dispositivos especializados en estas actividades. En algunos casos, como en la red de Monero, puede hacerse con tarjetas de video o graficadoras que le conocemos como GPU, mientras que con Bitcoin se tienen que utilizar con dispositivos ASIC. No se puede hacer así tan sencillo porque es que el proceso que lleva de minado es un proceso muy complejo y necesita bastante máquina. Así que estas super máquinas, gracias a los datos propuestos anteriormente por el nodo minero y por el NAS determinado, recuerda, número único, tratan de generar el identificador de bloque correcto para confirmar las transacciones y liberar las monedas. En caso que no lo lograran en el primer intento, se utiliza otro número de identificador único y se empieza a correr la función hash. Una vez y así sucesivamente hasta que dé con la respuesta u otro minero pues resuelva este acertijo matemático. Ahí, como le vemos en la imagen, el equipo de minería se encarga de resolver el acertijo matemático para generar un nuevo bloque. Esto es lo que hacen estas super máquinas, porque no es cualquier poder de cómputo el que está actuando. El bloque se confirma si y solo si la máquina da con el hash de identificación que el protocolo determinó para ese bloque en específico. Los mineros saben que esto ocurre cuando su bloque se registra en la red y se libera la transacción con los bitcoins recién generados, conocida como transacción Coinbase, no confundirlo con el exchange. Tener en cuenta porque es que hay un exchange también que se conoce como Coinbase. Por último, vamos a ver el paso número 5. El bloque ya se agrega a la red y se anula cualquier otra transacción pendiente con posibilidad de doble gasto. Cuando un minero da con la solución de la función hash, entonces un bloque nuevo se genera en la red y queda registrado para su posteridad. La información dentro de esta blockchain ya no puede ser modificada y en redes como Bitcoin o Ethereum dichos datos pueden ser consultados públicamente. Lo vamos a ver en una plataforma que es la blockchains.com. Mira, en el caso de los piratas informáticos que envían más de una transacción con los mismos Bitcoin, como vimos en el primer paso, cuando el bloque se confirma con una de sus transacciones, la otra se anula automáticamente. Vamos a tener en cuenta eso para los que de pronto quieran hacer ese tipo de ataque al sistema, va a ser pérdida de tiempo. El protocolo está programado para evitar el doble gasto, así que se considera como única transacción válida aquella que fue aprobada primero y que tenía la mayoría cantidad de confirmaciones de los nodos completos. Vemos que se genera un nuevo bloque y se generan las monedas recién emitidas. Mira, de esta manera es que se cierra el ciclo de minar un bloque, mientras los participantes se preparan para pasar al siguiente, y así sucesivamente.
Todos los días se realiza este mismo proceso. Este proceso es el que mantiene a las redes de criptomonedas vivas y funcionan las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que acá vamos a ver un poco de cómo sería. Primero vamos a ver el SHA-256, que este sería un hash. ¿Qué quiero explicarles con esto? Veamos, si yo coloco mi nombre, esta es la información ejemplo que va dentro de los bloques. Todo va en hash. Si ustedes ven acá, este número alfanumérico es el que me ha generado de esta información. Y por eso decía que si nosotros modificamos cualquier información dentro de estas transacciones, veamos lo que ocurre. Si nosotros borramos la A, inmediatamente el hash se cambia. Si borramos otra vez, vemos que hay un cambio absoluto y acá regresamos al hash original. Por eso es que hablamos que estas redes son inhackeables por lo mismo. Y acá si ingresamos a la blockchains.com /es de español /explorer, estamos viendo los bloques que se han minado, pero acá encontramos, ejemplo, el precio del Bitcoin. Encontramos cuál es la tasa de los hash estimada en segundos, y también acá estamos viendo en las transacciones que se han realizado en las últimas 24 horas, al igual que el volumen estimado de transacciones. Acá estamos viendo los últimos bloques. Estos bloques son los que han sido minados recientemente. Si ustedes analizan, acá estamos viendo hace cuánto fue minado, por quién fue minado, y no solo eso, sino estamos viendo el tamaño en bytes. Esto era lo que estábamos explicando anteriormente. Y también estamos viendo las últimas transacciones que están sin confirmación y que han sido publicadas recientemente. Acá encontramos el hash, era lo que les explicaba. Veamos, cada transacción, si ustedes ven, cambia porque es un hash diferente. Acá estamos viendo en el tiempo que se realiza y estamos viendo la suma en bitcoins, y estamos viendo también acá la suma en USD. Acá si quisiéramos ver todos los bloques, de igual forma si quisiéramos ver todas las transacciones que, como bien claro lo dice acá, no están confirmadas y que han sido publicadas recientemente. Así que con esto espero haya quedado un poco más claro de qué es la blockchain, cómo es el proceso de minería para llegar hasta este punto donde podemos verificar este tipo de transacciones. Si no te has suscrito al canal, te invito para que lo hagas. Recuerda, es totalmente gratis, me estás apoyando bastante, y de igual forma con un like si fue de tu interés este contenido. Que tengas un excelente día. Te espero en la próxima clase. Gracias.